este tiempo de compartir con mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Tu gloriosa que nos guía. Señor, encomendamos nuestras almas ante ti para que podamos escuchar con atención, retener, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Que nuestros oídos puedan estar atentos. Que ninguna distracción, Señor, nos oponga, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. He tratado este texto, Señor, con mucha precaución, con mucho temor. Y te pido que con ese mismo temor puedas ponerlo ante ti, Señor. Y que con amor, Señor, puedas ponerlo ante mis hermanos, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Corrígenos, exhórtanos, Señor. Anímanos, Señor. Llénanos de gozo, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Obra, Señor, con poder y libremente en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar viendo el Salmo 16. Les pido que se puedan ubicar allí. Gracias, mi hermano. Salmos 16. En este salmo, el cual fue escrito por David, nosotros podemos ver diferentes fracciones del salmo. Primero empieza el Señor orando. David orando al Señor, guárdame. Guárdame porque he confiado en ti. Luego sigue diciendo, hablando de los testimonios. Testimonio de Dios, testimonio de su vida y cómo él ha puesto su confianza en el Señor. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estudiamos esto hoy? Y es que este salmo apunta directamente a Cristo. No podemos entender este salmo si no entendemos que Cristo se ve reflejado en él. Él es la llave para el entendimiento completo del salmo. Por eso es que nosotros hoy vamos a exponer cómo Cristo se ve en su resurrección hoy en este salmo. Vamos a leer Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Y yo quiero que podamos ver en este salmo la confianza que tenía David en su Señor. Lo primero que vemos es, Señor, guárdame, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y resulta que estas dos cosas, nosotros hoy por hoy como cristianos la conocemos, van ligadas. No podemos decir que hemos confiado en el Rey si nosotros no nos ponemos a su disposición, a su merced. Nos humillamos ante Él. No hay forma de decir eso. No podemos decir, confío en ti, Dios, si tú no eres mi Señor. Vemos entonces que ahí estrictamente está ligado la confianza en el Señor con su señorío sobre nuestras vidas, con nuestra dependencia de Él,
Cuando confiamos, dependemos. Por eso David decía, guárdame, oh Dios, que dependía de él. Nada más lo iba a proteger. Y él estaba muy claro de esto, por eso sigue diciendo, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, no hay nada que tenga el valor que tú tienes para mí. No hay nada que tenga el valor que me pueda salvar, que me pueda proteger, sino que tú eres quien puede guardarme, Dios. Mi confianza está en ti. Dependo de ti. Ahora, todo cristiano verdadero que tiene fe genuina en Dios y ha puesto su confianza en el Señor, hace entonces la voluntad del Señor. Para el salmista todo estaba en Dios. Y precisamente eso es lo que ocurre con nosotros. Muchos de los que estamos acá, y veía estos salmos como un reflejo de nuestra vida hoy por hoy. Muchos de los que estamos acá hemos aceptado a Cristo. Hemos decidido colocar nuestra confianza en Él. Por lo tanto, lo hemos hecho nuestro Señor. Pero cuando leía este pasaje, no podía dejar de pensar. Están mis afectos, mis sentimientos, está mi voluntad, está mi mente dobladas ante mi Señor, de tal forma que yo pueda decir que todo mi bien está en ti y fuera de ti no hay más nada. Es ese el señorío del Señor en nuestras vidas. Es esa la dependencia que tenemos de nuestro Señor. Muchas veces creemos que la confianza en el Señor puede ser algo superficial. Pero la palabra nos enseña que no ocurre así, no debe ser así. Nuestra confianza en el Señor debe ser plena, completa. Y aquí es importante que yo lea el versículo 4 porque dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, ni voy a mencionar esos otros dioses, porque mi devoción es del Señor. Mi confianza está fuera de otros dioses. Y debemos acá hacer una diferencia, porque o entender que David hablaba de el Señor y después habla de otros dioses. Y resulta que a quien nosotros servimos, ese es nuestro Dios. Si nosotros nos doblamos ante la vanidad de esta vida, ese es nuestro Dios. Si nosotros nos doblamos y confiamos, colocamos nuestra devoción en el dinero, ese es nuestro Dios. Si nosotros nos doblamos ante la lujuria, ese es nuestro Dios. Si nosotros nos doblamos ante nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, ese es nuestro Dios. Ahora, hoy nosotros hemos venido a celebrar su victoria. Pero para celebrar su victoria es necesario que entendamos en qué confiamos. Y vamos a ver un poquito más de esto en adelante. En el punto número 2, la confianza en Cristo como mi Señor hoy. Nosotros podemos hacer una semejanza entre lo que Cristo hace, entre lo que la confianza de David y la confianza que hoy el cristiano verdadero debe tener en su Señor. Y aquí vemos algo precioso en el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y esto nos hace referencia a que los levitas no les fue repartido en ningún momento herencia, es decir, lote de tierra. No tenían dónde sembrar, no tenían dónde vivir, nada era de ellos. Se le había repartido a todas las otras 12 tribus, pero a los levitas no. Porque la herencia de ellos es el Señor. Era suficiente el Señor. Y yo quiero que usted entienda un poco acerca de qué es esto de la herencia. Porque si ellos no recibieron herencia, quiere decir que nunca iban a poder tener una tierra para ellos. Resulta que cuando se compraba y se vendía en Israel, cada 50 años estaba el año de jubileo y todos los bienes deberían ser devueltos a su dueño.
Es decir, siempre iban a pasar de generación en generación en la misma tribu los mismos lotes de tierra, lo cual quiere decir que Leví nunca iba a poder tener tierra. Ya eso estaba dicho y lo podemos ver mejor en Ezequiel 44:38. Ezequiel 44:38. Ok, un error técnico. 28. Dice así: y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión a Israel. Yo soy su posesión. Dios era su posesión. David entendía lo importante de esto. David lo tenía todo. Todo. Era un hombre rico, sabio, poderoso. Pero aún así, él decía, yo quiero lo que los levitas tienen. Yo quiero al Señor. Eso es todo lo que mi alma necesita. Su devoción estaba por completo a ellos. Y yo quiero que veamos que no solamente era como un premio de consolación para David, como tal vez pudiera haber sido para los levitas, no lo sabemos, pero vemos que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, las cuerdas era lo que medía los terrenos. Donde caiga eso, para mí es suficiente, porque ya yo tengo al rey, ya yo he confiado en él. Él es mío, él está cerca de mí y con él lo tengo todo. Y yo quiero que entendamos esto porque se trata de plenitud y satisfacción en Dios. Cuando confiamos en Dios, nuestra satisfacción, nuestra plenitud está en Él. Y yo les quiero preguntar, ¿dónde está su plenitud? Está depositada en Cristo. ¿Qué es lo que lo llena? ¿Saben qué pasa muchas veces? Nosotros como hombres deseamos algo. Cuando no lo obtenemos, entonces nos frustramos, nos sentimos defraudados. Pero cuando deseamos al Señor, cuando el cristiano desea al Señor y está cerca de Él, lo puede obtener, entonces Él es pleno, Él es satisfecho. Leí una frase hace poco, el mundo no entiende por qué un cristiano tiene gozo. Tiene gozo porque desea menos que el mundo. La clave es desear menos el mundo y desear más al Señor. Pero quiero que vengan en la línea. Cuando confiamos en el Señor, nos deleitamos en el Señor. Si nuestro deleite está fuera del Señor, entonces hay algo que está enfermo en nosotros y debemos revisarlo. Pero sigamos aprendiendo de su palabra. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y esto nos habla, es que el Señor es quien nos enseña. Somos enseñables ante Él. El que confía en el Señor se deja enseñar por Él. Ya no es lo que yo quiero, es lo que tú me digas. Es tu voluntad, es a donde tú me mandes, es donde tú me quieras. Es como tú quieres que lo haga. No es a mi forma. Y yo quiero que usted entienda que esto es un cliché evangélico. Pero esto amerita que nosotros dobleguemos nuestro orgullo y le digamos, Señor, tú tienes razón. Yo no puedo discutir contigo. Tú tienes razón. Tu palabra dice esto. Tu consejo para mí en tu palabra dice esto. Yo lo acato. Pero aquí hay confianza. Cuando el Señor es nuestro Señor, cuando hemos decidido confiar en Él, nos dejamos enseñar por Él. Nosotros tenemos que tomar decisiones cada vez. Por ejemplo, cuando usted decide ser orgulloso y soberbio, usted está diciendo, mi satisfacción se encuentra en sentirme superior a otros.
oh, me siento superior que ellos, me siento satisfecho. Pero cuando usted decide ser humilde, usted se siente satisfecho en su Señor. Él es el que provee para usted. Ahora usted dirá, ¿por qué estamos viendo todo esto en un culto de resurrección? Y por último vamos a ver la confianza que David tenía en el mañana. Hemos hablado cómo David había tenido fe en el Señor, había confiado en Él y Él dominaba su vida. Así como nosotros, es decir, Él era el rey, Dios era el rey de David, así como nosotros hemos decidido que Dios sea nuestro rey. Hemos visto cómo debemos confiar hoy por hoy en nuestro Señor. Ahora, tenemos que ver cómo Él confiaba en lo que sucedería luego, lo que sucedería mañana. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y vemos cómo David confiaba en que no vería corrupción. Confiaba en que el día de mañana estaría gozoso delante de la presencia de Dios. Esa era su confianza. Ahora nosotros sabemos que David fue guiado. Sabemos que Dios lo guardó de sus enemigos, lo protegió. Sabemos que él fue devoto, consiguió todos los materiales para el templo. Pero también sabemos que él murió y vio corrupción. Entonces, la fe que puso en el Señor no valió la pena. La fe que puso en el Señor era ficticia. Bueno, resulta que David aquí estaba profetizando, hablando de Cristo. Que su santo, el Rey de Reyes, no vería corrupción. Él, sabiendo que un descendiente de él iba a ser el Mesías y que iba a resucitar, dijo esto. Y eso lo podemos ver mejor en Hechos 2, 22 al 32. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí, donde se cumplió la promesa, fue en Cristo. Y usted dirá, ¿por qué es importante que acá se haya cumplido esta promesa? Porque la fe de David no fue en vano. Él creía en un mañana.
Él creía que el Mesías vendría y salvaría su vida. Él estaba confiando en algo que estaba desdibujado hacia el frente. Hoy por hoy, nosotros somos contrarios a David. Nosotros vemos atrás un hecho que sucedió, un hecho que es real, y decimos, Cristo resucitó. Cristo murió por mí. Y la resurrección es importantísima porque, imagínense ustedes, hubo el intercambio y el Señor todavía debería estar pagando entonces por nuestros pecados. ¿Cuál era el pago por nuestros pecados? La muerte eterna. Pero Él no fue vencido por esa muerte. Ahora nosotros lo tenemos con nosotros. Él está en nosotros. Él es nuestro Rey. Disfrutamos de Él. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia porque Él resucitó. Eso es lo que venimos nosotros a celebrar hoy. Que Él vive, que Él con poder se mostró. Él pudo haber sido muerto y ya, bueno, cumplí mi rol. Morí por pecadores. Pero no quedó allí. Él es Rey. Y por eso es que esa canción decía que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey. Ahora, el profeta Elías y Eliseo resucitaron niños que luego volverían a morir. Pero cuando Cristo resucitó, resucitó para siempre. No volvería a haber muerte. Venció a la muerte. Siendo hombre y siendo Dios. Como hombre, Él venció, pero es por su poder, por el poder que hay en Él. Él era Dios. La muerte no podía vencerlo. Ahí se demostró que Él era el Hijo de Dios por tener ese poder. Ahora, Él dijo que moriría y resucitaría. Otros resucitaron a otros por el poder de Dios, pero Él resucitó por su propio poder. Y como les decía, necesitamos ver qué terrible hubiese sido si Él no hubiese resucitado. No hubiese tenido sentido. No hubiese hablado de quién es el Rey. No lo tuviéramos con nosotros. Es como si un amigo se ofreciera por nosotros al ir a la cárcel para que nosotros no fuéramos a la cárcel, sufriera por nuestra condena, pero no es hasta el punto que Él ha sido liberado que nosotros dijimos, nuestra condena, nuestra deuda fue pagada. No sé si me explico. Si Jesús estuviese en la cárcel, nuestra deuda todavía no se hubiese terminado de pagar. Pero cuando Él resucitó, dijo, ya, se pagó. Y con esto termino, hermanos. Hemos visto la confianza que David tuvo. Él puso a Dios como su Señor, como su amo, como su Rey, como su jefe. Él, toda su devoción se la dio al Señor. Su vida estaba dedicada a Él. Su satisfacción estaba en Él. Su seguridad era Él. No eran los bienes, no era el dinero, no era el poder. Su sabiduría y su prudencia era Él. Y aún en el porvenir, lo que vendría, Él confiaba en que sería resucitado. Hoy por hoy, Cristo es la primicia, el primero que resucitó de entre nosotros. Y nuestra confianza es que nosotros podamos resucitar con Él. Podamos acceder a la vida eterna por su poder. Él nos ha mostrado, sí, si yo resucité con poder, ustedes lo harán. Nosotros creemos, como decía el pastor, en un hecho. El hecho de que Jesús murió y Jesús resucitó. Y en ese hecho es que se basa nuestra fe, en algo que es demostrable. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos confiando en el Señor? Nuestra confianza está depositada en Él. Nuestra confianza está depositada en el mañana. O cuando pensamos en el futuro, cuando esperamos su segunda venida, lo hacemos con duda.
hacemos con incredulidad. Cada uno de estos puntos que les he dado servirá para que cada uno pueda revisar su confianza en el Señor y su fe en Él. Dios los bendiga y que sigamos disfrutando y celebrando. Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, me presento delante de ti, mi Dios, con humildad, para rogarte que me limpies y me uses, Señor, para predicar tu palabra. Que todo lo que salga de mi boca es porque viene de ti y de lo alto, para edificación, para exhortación, para la cual tú la envíes, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bien, hermano, continuamos entonces con la segunda tanda de la predicación. Y me tocó el capítulo de 28 en Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. ¿Han ubicado? Mateo capítulo 28, 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué hermosa es la palabra cuando uno cree en ella, ¿okay? Cuando uno realmente, cuando tú estás leyendo la palabra y tú estás como que haciéndote el escenario de lo que pasó y creyendo, o sea, como que reviviendo ese momento, ¿sabes? Para eso es la palabra, para que creamos fielmente que lo que aquí dice, así sucedió. Dice entonces, ahí en el versículo 6, después de este estruendo, después de todo esto, les dice el Señor ahí en el versículo 6, no está aquí. Ya las mujeres estaban ahí buscando y me imagino sorprendidas por ese gran terremoto, porque dice la palabra que cuando ellas iban, aquí sucedió un gran terremoto, o sea que ellas sintieron. Y no solamente eso, sino que ven a ese hombre con aspecto de relámpago, ¿ah? Y con sus vestiduras blancas como la nieve. Él les dijo entonces aquí dice que los guardas temblaron y cayeron como muertos, o sea, se desmayaron. Imagínense cómo sería aquello, que esos se desmayaron. Pero entonces el ángel le dice inmediatamente a las mujeres: no temas, no teman. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Entonces, ¿cuántas veces ya el Señor le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar? 3 veces le dijo. Vamos a Mateo capítulo, perdón, Juan, hay capítulo, en Mateo, hoy mismo en el capítulo 16, un poquitico atrás, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya el Señor les había advertido que esto iba a acontecer. Ya el Señor les había dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque ahí me capturarán y moriré, ahí me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. ¿Sabe quiénes salieron corriendo a la tumba el día domingo? Unas mujeres, María Magdalena y la otra María. No se supone que los discípulos eran los que tenían que estar alerta. Mira, ¿te recuerdas que el Señor dijo que el domingo iba a resucitar? Entonces vamos a estar aquí alerta. ¿Dónde estaban ellos? Escondidos, temerosos, con miedo. Ellos estaban temerosos de los judíos. Si mataron a nuestro líder, imagínate qué quedará para nosotros. Entonces estaban escondidos del miedo que tenían, porque no habían creído en la promesa de que Él, porque así como lo vieron que lo crucificaron, así como se enteraron de eso, ¿por qué no creyeron? De que Él al tercer día, el domingo, iba a resucitar. Entonces, la promesa cumplida, ya Jesús les había encomendado eso y sencillamente no creyeron. Mire, el Señor Jesucristo nos da promesa, es para que la creamos, no para que dudemos, no, tenemos que creer en su promesa. Mire Juan 14, vamos a leer en Juan 14, otra promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, estando en vida terrenal. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, escuche la promesa, voy pues a preparar lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa ya está dada. El Señor un día va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero Él va a venir un día. El problema es cuánto usted y yo creamos en esa promesa. El problema radica en cuánto usted crea que lo que Él dijo lo va a cumplir. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted que si Él dijo que iba a venir por nosotros, no va a venir? ¿Qué le hace pensar? Si ya nosotros ya tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado por Él para creer, para tener esa fe, a menos que estéis reprobados. A menos que no sepa que realmente usted tiene el Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa, es el Espíritu Santo.
Seguimos leyendo entonces en Mateo 28. Mire lo que dice el versículo 8. Desde el 7 el ángel le dijo: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mire el 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo. Ellas estaban ahí temblando, quizás por lo que vieron, ese hombre con aspecto de relámpago, vestido, no sé, el estruendo, no sé, pero las piernas seguramente le temblaban del miedo, porque salieron con temor, pero con gran gozo. ¿Gozo de qué? ¿Por qué salieron con gozo? Por lo que el ángel le dijo: no está aquí, ha resucitado. Esa noticia, aún con el miedo que tenían, aún con el miedo que les invadía, esa noticia hizo que tuvieran gran gozo. Y salieron corriendo a dar aviso a los discípulos. Pero fue esa palabra que les dijo: ha resucitado. Nosotros estamos congregados aquí hoy. ¿Cuál es la razón? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe producir en nosotros un gran gozo. Gran gozo, indiferentemente lo que usted esté pasando. Angustia, escasez, enfermedad, yo no sé. Pero sea lo que usted esté pasando, usted debe tener gran gozo. Solo si cree. Ahí está el detalle. Solo si cree. Mire, yo aquí he dado como 2 o 3 veces este testimonio y lo voy a volver a dar hoy, por si quizás alguien aquí no lo ha escuchado y que es propicio el testimonio de paso. Yo le voy a decir lo que es creer, lo que es tener fe. Algo que no fue que me lo contaron, sino que yo lo viví en carne propia. Por eso tengo la autoridad de decirle lo que yo vi, lo que viví. Una hermana cristiana que ya tenía cáncer y estaba muriendo. Le habían dado días. Pero yo no la había ido a visitar a la clínica donde estaba. Y decidí. Me fui para la clínica y ahí me sentaron en una silla. Bueno, hermano Henry, espere porque está full la habitación. Cuando salgan 2, usted entra. Y ya yo estaba ahí afuera, pues, esperando. ¿Qué le digo? ¿Qué palabra le digo a una persona que ya está agonizando, que ya se está muriendo? ¿Qué le puedo decir? Cristo te salva, te sana, perdón. Cristo te reprendo esa enfermedad en el nombre de Cristo. ¿Qué le digo? Bueno, ya estaba yo con mi lucha ahí, ¿qué le digo? Señor, dame una palabra esa poderosa, Señor, que tú das. A ver que el Señor no me habló hasta ese momento. Cuando me tocó la oportunidad de entrar, yo llego y la veo, porque yo primero escuché unas risas adentro. Bueno, cuando entré, la veo acostada en la cama, toda pintada, la tenían bien bonita, y yo me la acerco y le digo: hola, Veda. Ella se llamaba Veda. Veda, ¿cómo te sientes? Eso fue lo que me salió. Y ella me miró y levantó los brazos así y me pegó un grito y me dijo: ¡feliz, Henry, gozosa! Y en mi mente pasaba: ay, el Señor la sanó. Gloria a Dios, el Señor le quitó ese cáncer. Porque Él tiene poder para hacer eso. Gloria al Señor, el Señor hizo la obra. Gracias a Dios que yo no dije nada de eso, porque iba a ser ridículo. Me dijo así inmediatamente y yo me le quedé mirando y me dijo: sí, Henry, estoy gozosa, porque estoy a esto, a puntico de ver a mi Señor cara a cara. ¡Wow! Salí evangelizado, pues. Vuélvame a bautizar. Hermano, eso es tener convicción. Eso es tener fe. Eso es
creer. Una persona que sabe que le quedan días, horas, no sé, ya, y que diga, estoy a punto de ver a mi Señor cara a cara. Ese es un ejemplo de fe. No sé cuál será su dificultad, pero su gozo de saber esta noticia, de creerla aquí y aquí, aquí y aquí, de creer que de verdad Él está vivo, que de verdad resucitó. Dijo, como dice su palabra, si esa es su convicción, no hay nada que eclipse esa gran verdad. No hay nada que eclipse esa verdad que va a llevar gozo en su corazón. Pero necesita creer. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Esta mañana escuchamos algo de esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como decía nuestro pastor esta mañana, el gozo de ese día domingo, el gozo de verlo a usted y a mí ahí con las palmas, como dice Apocalipsis, él vio ese día. Él vio como sus hijos le adoraban ese día. Él vio que iba a resucitar por usted y por mí. Eso le produjo a él gozo. O sea que la aflicción que estaba pasando, los látigos, los clavos, yo no sé, la corona de espinas, eso para él ya no fue nada. Cuando el gozo fue puesto delante de él. ¿Sabe, hermano? Ese gozo ya fue puesto delante de nosotros y está aquí escrito en la palabra. Ese gozo que le fue puesto a él delante a él ya está en nosotros. Ya está aquí al alcance de nosotros. Solo falta creer. Creer con convicción. Si esta noticia no produce en nosotros gozo, es porque no hemos creído. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículo del 26 al 29. Aquí es cuando el Señor se les presenta, atraviesa la puerta y se les pone paz a vosotros, y están todos ahí los discípulos temerosos, y Él se va, pero no estaba Tomás, hacía falta Tomás. Cuando regresa Tomás, le dice, mira, hemos visto al Señor. Aleluya, ¿dónde? No dijo eso, ¿verdad? No. Si yo no veo, no creo. Si no lo veo, no lo creo. Versículo 26 dice, 8 días después, o sea, después que aconteció esto, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. ¿Usted estuvo ese día ahí?
¿Usted estuvo cuando resucitó? Entonces, ¿por qué cree? Porque Dios le dio el Espíritu Santo para que crea. Pero usted tiene que creer. La palabra, aquí pasaría yo, no le daría chance al pastor hoy de predicar. Infinidades de versículos donde dice que tenemos que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. Marta, quédate tranquila, que tu hermano va a resucitar. Yo sé que va a resucitar, Señor, en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ahí está otra vez, en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amiga Veda dijo, yo voy a morir, pero yo sé que voy a vivir, porque voy a estar en la presencia de mi Señor. Y ahí no están los muertos, ahí están los vivos. Por último, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29. Capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa. Vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a nuestra fe os sea hecho. No diga que Dios lo desamparó. No diga que Dios no está con usted. No diga que Dios no le escucha. Conforme a tu fe sea hecho. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, te pertenece a Dios. Pero créanme que voy a tratar de ser breve. Ejército de victoria. Amén. El ejército del Señor. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Amén. Nuestra fe, que no es nuestra, pero que la tenemos de Dios, se ha hecho nuestra porque el Señor nos la dio. Esta fe que tenemos hoy, que vivimos en cualquier circunstancia, es la victoria que ha vencido al mundo. Así que usted y yo somos más que victoriosos. Más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. ¿Ven? Pero le voy a decir algo. Yo siempre quiero servir como atalaya. El atalaya era aquel que hacía en una torre y se montaba, tenía que tener buena vista, se montaba y veía. Aquí no había drones, en aquella época no había drones para ver por dónde se estaba moviendo el enemigo, sino que se montaba en esa torre y desde allá daba avisos al ejército cuál era el movimiento de sus enemigos. Bueno, Ezequiel dice que también nosotros somos como atalayas, damos avisos del movimiento de nuestros enemigos. ¿Sabe? No ha habido un hecho que haya sido más bombardeado, que haya sido más desacreditado, que haya sido más desvirtuado que la resurrección de Cristo. Desde el mismo momento en que aconteció, ¿se acuerdan cuando los fariseos llegaron y dijeron: mira, no vaya a ser que sus discípulos lo roben y digan que resucitó?
Los gnósticos no podían creer que Dios pudiera manifestarse en carne, porque Dios es santo, santo, santo y no puede manifestarse en carne de pecado. Los judíos predicaban de que no había resucitado. Pero el Señor, como lo dijeron mis hermanos, no solamente resucitó, es que Él lo dijo antes que aconteciese. ¿Sabe? Y eso es lo mejor. Cuando uno va a decir una palabra, no diga, yo había pensado en eso. No, cuando aconteció, no, así no sirve, no le dan crédito. Pero si usted lo dice antes que acontezca, cuando acontezca se van a acordar de lo que usted dijo. ¿Es así? Así es, Señor. El evangelio dado a los pastores, ¿se acuerdan? La buena noticia. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia dada a los pastores aquella noche, que también vino gran temor sobre ellos cuando el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo buena de gran gozo. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, con ese gran gozo fueron a Belén y vieron el niño aquel en el pesebre, ¿sí? Y eso fue motivo de gozo y de gran gozo para ellos. Pero no solamente ahora el evangelio escribe la verdad de que ha nacido un Salvador, sino que la obra, como dijo él en la cruz, la obra ha sido consumada. Porque que haya venido alguien para... No, se levantaron varios que también decían lo mismo. Y esos murieron. ¿Se acuerdan cuando Gamaliel dijo esa palabra? Y cuando murieron, el movimiento que ellos tenían también murió con ellos. Muchos pueden decir que son el Mesías. E inclusive hoy día dicen que son algunos. Y otros dicen que son familia de Jesús. Miren, aquí usted ve cualquier cantidad de cosas raras. Pero añadiendo al hecho del Salvador y del nacimiento del Salvador, no solamente vino un Salvador, sino que venía la obra expiatoria, el vicariato, la muerte sustituta, para Él dar su vida por nosotros. En vez de nosotros morir en la cruz, Él venía a morir en la cruz. Pero no solamente era la muerte, no solamente era la vida, no solamente era la muerte, sino también que habría de resucitar. ¿Por qué es esto, hermano? Porque la ley de Dios tenía que cumplirse. ¿Me entiende? La deuda había que cancelarla. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento nos enseñaba los sacrificios? Y decían que los sacrificios de los bueyes, de las ovejas, de las cabras y la sangre derramada alrededor del altar expiaba o de alguna manera retenía la ira de Dios. Pero ahora venía uno que era diferente. Porque aquellos eran animales, este era un ser humano. Y Dios también, como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Venía a dar su vida por usted y por mí. Y Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que no retiene la ira de Dios sobre el pecador, sino que quita el pecado del mundo. Él lo dijo en Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Cuando Él hace aquella purificación del templo, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras para, ya que haces estas cosas? ¿Se acuerdan cuando sacó a fuetazo pues, a los mercaderes del templo? Y Él le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, oigan aquí, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a las Escrituras, al Antiguo Testamento y a la palabra que Jesús les había dado. Porque las Escrituras hablaban de él. Porque las Escrituras señalaban lo que había de acontecer. Así que, sin más introducción, veamos el punto 1. Amados míos, yo quisiera gritar con toda la fuerza de mi pulmón, pero usted sabe que tengo una limitación y no me permite. Pero créame de todo corazón que quisiera gritar como un capitán de un escuadrón, decir: tenemos que perseverar en la fe de la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oye, si estos son los soldados que nos van a acompañar, no. Tenemos que perseverar en la fe de la resurrección de Cristo. Amén. Ese es el camino. ¿Por qué, pastor? Porque así como pasó antes, está aconteciendo hoy. ¿Qué, pastor? Que están desvirtuando y descalificando el hecho de la resurrección. Estos días estaba viendo un programa de esos que ven por YouTube, y estaba viendo o National Geographic o History Channel. ¿Y saben lo que estaban sacando? Que habían hallado el cuerpo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Que habían hallado el cuerpo de Jesús. ¿Con qué propósito? No resucitó. No resucitó. Ahí está el cuerpo, ahí están los huesos, que datan con el carbono 14 y que datan de la época de hace 2000 años. Por eso Pablo bien claro dijo: no os dejéis mover con facilidad del evangelio que os he hablado. Y yo simplemente me he hecho como una repetidora de lo que Pablo ha dicho y de lo que Pablo enseñó a la iglesia. No os dejéis mover en estos tiempos del evangelio que os he predicado. Que Cristo Jesús resucitó. Amén. Dice la obra preciosa de nuestro Señor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ese es el vicariato, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Oh, hermano, qué obra tan preciosa. Renuncio a cualquier queja que pueda venir, o gemido que pueda venir de mi corazón por cualquier circunstancia que pueda estar pasando o he de pasar en el futuro. Renuncio. Yo una vez dije aquí: en esta iglesia se prohíben los quejones. Aquí nadie se queja. Es diferente que decir como dicen por ahí. Aquí nadie se queja. Aquí son hombres y mujeres llenos de gozo. De gozo. Porque las aflicciones del tiempo presente en nada son comparables con lo que el Señor nos tiene reservado en su presencia. Así, hermano, amigo, si está pasando por una situación difícil, ya le escucharon los que me antecedieron. Ojo, quizás usted tenga que padecer, o yo, o algunos tengamos que padecer hasta la sangre. Pero, Señor, manténme firme. ¿Saben? Cuando los del grupo ISIS iban a matar a unos cristianos, solamente la jovencita se oyó que estaba arrodillada orando cuando la iban a decapitar. Y dice la historia, yo no estaba ahí, dice la historia, que alguno se acercó a ellos para ver qué estaba diciendo. Y la oración era esta: Señor, dame fuerza para soportar esta prueba. ¿Me está oyendo? Cuando usted tenga un problema, diga: Señor, dame fuerza
para soportar esta prueba. Que no te falle, que no claudique, que mantenga mi fe en ti firme. Yo sé que la carne tiembla, yo sé que el mariposeo aquí es horrible, yo sé que el sistema nervioso central se altera y se huye el sueño y no puedo dormir. Yo sé que todo eso pasa. Pero también sé que mi Señor prometió que estaría conmigo hasta el fin. Y Él nunca me desamparará y nunca me dejará. Yo tengo que mantenerme ahí. Señor, dame fuerza. Está pasando por alguna prueba, diga: Señor, dame fuerza. Dame fuerza, Señor. Porque no es fácil para mí. Claro que no es fácil. Pero acuérdese, Él pagó el precio. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. La introducción no puede ser más, bueno, no puede ser más perfecta, no. Es perfecta. Como la palabra de Dios es perfecta. La pluma de Pablo era ligera en sus dedos. Nadie amaba tanto la iglesia como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que dio su vida. Pero después el Señor Jesús le siguió Pablo. Y nadie era más iglesia que enredada, la iglesia de Corinto. ¿Sí o no? Había cualquier cantidad de pecados, cualquier cantidad de gente escuchaba a cualquiera que venía a predicar. Pero vengan acá. Él le manda en esta primera carta esto que dice así: además os declaro. Ustedes vayan poniendo los sinónimos de cada una de estas palabras. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿creen ustedes? No. ¿Sabe? Nuestro hermano Pablo copió mucho del Señor Jesús. No andaba por la rama, iba directamente al altar, que es lo que quería decir. La iglesia está siendo bombardeada con diferentes doctrinas. Los judíos predicaban una cosa, los gnósticos predicaban otra cosa, los griegos predicaban otra cosa. O sea, la iglesia estaba permeada. Y Pablo usa el capítulo 15 de esta carta, o el final de la carta básicamente, y en esos 50 y tantos versículos que tiene el capítulo, él quiere hacer un énfasis en defensa de ¿qué? Del evangelio. Voy a decir así: os confirmo, os ratifico el evangelio que ya os he predicado. O sea, quiero refrendarlo, quiero sellar este evangelio que os he predicado. Y ese evangelio también lo recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, óigame bien, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces sois verdaderamente salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué doctrina enseña esto ahí? La perseverancia de los santos. El que es verdaderamente de Dios perseverará hasta el fin, venga lo que venga. ¿Me está entendiendo? Como la casa que fue edificada sobre la roca. Vino lluvia, vino viento, vino río, vino lo que sea contra aquella casa, pero no pereció porque estaba fundada sobre. Y eso lo dice él cuando él dijo: el que me oye estas palabras y las hace. Nosotros no somos de los que retroceden. Y amén. Amén. No somos de los que retroceden. Amén. Hemos creído y hemos perseverado hasta hoy y perseveraremos hasta el fin. Amén. Por eso digo lo mismo que el apóstol Pablo. Hermano, óigame, no se deje mover, porque el enemigo vendrá de diferentes formas, de múltiples formas, de diversas formas.
Ya nos habíamos señalado que Dios había hablado a través del rey David para escribir una palabra pertinente al Mesías. Dice en el Salmo 16, 8 al 10, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabes qué? Óigame bien esta palabra. La corrupción es la descomposición del cuerpo. ¿Sí? La corrupción es cuando el cuerpo se corroe, la bacteria se inunda, la sangre y todo eso se empieza a descomponer. Esa es la consecuencia de ¿qué? Del pecado. Del pecado de la carne. Todos nosotros nos estamos corrompiendo en nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne, este cuerpo, no ha sido redimido. Por eso nos estamos envejeciendo. Pero también nos vamos a morir algún día. Y después de muertos, nuestros cuerpos se van a descomponer. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los cuerpos eran cuerpos de pecado. Dice que el alma nuestra alma, lo que somos realmente, genuinamente nosotros, dice como dice el apóstol Pablo, yo quisiera partir y estar en la presencia de él. Yo quisiera partir y estar en su presencia. Pero el cuerpo se queda aquí. Pero habrá un día, y vendrá un día, donde ese cuerpo que se descompuso incorruptible se vestirá de incorrupción. Perdón, se descompuso corruptible, se vestirá de incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando eso pase, diremos: sorbida es la muerte y victoria. ¿Dónde está el fundamento para nosotros creer semejante cosa? En el que resucitó. Amén. Venga conmigo. Venga conmigo. Fíjense lo que Pablo está hablando a la iglesia. Están conmigo en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Leo para ustedes. Miren esto. Si Pablo lo dice es porque se hablaba en la iglesia. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entre vosotros, ¿entre quién? La iglesia. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces, no tiene valor nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué quiere decir vuestra fe es vana? Bueno, que aún estáis en vuestros pecados. El hecho y lo que llena de gozo en nuestras vidas y las vidas de los que nos antecedieron es el hecho de la resurrección de Cristo. Como dice John McDowell en su libro, ¿morirá alguien por una mentira sabiendo que es mentira? ¿Cómo estaban los discípulos cuando María Magdalena y la otra María vinieron a darle la buena noticia? ¿Cómo estaban? Asustados. ¿Temerosos de quién? De los judíos. Porque si no tuvieran consideración de este que era el jefe de nosotros, menos tendrán consideración de nosotros. Nos espera la cruz, ¿sí o no? Entonces, el temor de ellos era ese. Pero ¿sabe lo que pasó, hermano?
Bueno, que el Señor se apareció ahí, después se le apareció a Tomás y después estuvo con ellos 40 días en el capítulo 1 de Hechos, lo señala Lucas. Estuvo con ellos 40 días enseñándole. ¿Y qué pasó en el capítulo 2 de Hechos? Vino el bautismo del Espíritu Santo. Estos cobardes, entre ellos señalo particularmente a Pedro, apóstata, porque negó al Señor. Resulta que ahora en el capítulo 2 se levanta Pedro delante de una multitud de más de 5,000 personas. Ellos eran 11. Ya. ¿Cómo estaban blindados? Pero si esto le tenían miedo a algunos judíos que podían venir a ponerlos presos con algunos soldados romanos. Ahora, ¿cuánto más contra 5,000 personas? Bueno, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños y todo lo que pudieran estar. ¿Dónde estaba ese poder o esa autoridad? Dice el capítulo 2 que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la vida del creyente, como el bautismo que señala Efesios capítulo 1, verso 13, si no está ahí, usted se raja. Así de fácil. Pero como ellos tenían el bautismo del Espíritu Santo, y no solamente el bautismo del Espíritu Santo, es que habían estado en comunión con Él durante 40 días, y lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan. ¿Qué dice 1 de Juan? Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué leímos esta mañana? Dice Juan, lo que era del principio. ¿Qué más dice? Lo que contemplaron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos lo palparon, ellos lo tocaron, lo abrazaron, lo besaron a Cristo, lo besaron. Esto va anunciado. Hermano, les voy a decir algo. Para que usted mantenga la fe hasta el final, hay dos cosas que necesitamos. Primero, que sea salvo. Pero yo sé que muchos pueden claudicar por su debilidad, pero les voy a decir una cosa: no descuide su primer amor. ¿Se acuerdan del mensaje? No descuide, porque esa relación íntima va a dar frutos. Entre ellos el poder testificar, entre ellos el poder soportar la prueba. Vienen días, óigame bien, vienen días en que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser puestos a prueba. Nadie quiere prueba, nadie quiere prueba, nadie quiere prueba. Quiere pasar a España sin pagar. Si eso fuese así, lo dije esta mañana, si eso fuese así, que tengamos que ser probados. Amén. Amén. Si el Señor escogió a nosotros para soportar la prueba, diga gloria a Dios. Porque me tuvo por digno, ¿me entienden? Porque me tuvo por valiente, porque me tuvo por fuerte, porque no escogió a cualquiera, sino que me escogió a mí. Él sabe por qué me escogió a mí. ¿Sabe Él por qué lo escogió a usted? Para pasar una prueba. Él lo sabe perfectamente. Ahora le voy a decir algo: Él nunca va a poner sobre sus hombros una prueba que usted no pueda soportar, porque Él va a estar con nosotros en medio de la prueba. Así como estuvo en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Venga conmigo, estamos en entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Punto y seguido dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por esa primicia de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos esta convicción, que igualmente como Él resucitó, nosotros habremos de resucitar un día. Amén. Y si no, los que estén vivos seremos transformados en el aire al encuentro con el Señor, como dijo Pablo a los tesalonicenses. Así que váyase de este lugar gozoso,
A todos, pero es que no tengo nada para mañana para el pasaje. Pero váyase a pie. Pero gozoso. Lo que quiere es que nada le quite el gozo de su salvación, porque usted es una joya preciosa en las manos de Él. Habrá aflicciones, mire que tengo un dolor aquí, que tengo un dolor acá. Quieto. Póngalo delante del Señor. No estoy diciendo que no vaya al médico, vaya al médico. Pero que nada les prive de ese gozo. ¿Cuál, doctor? De la convicción de que son ahora hijos de Dios. Amén. Que lo que quiera, pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase. Óigame, usted y yo podamos caminar firme. Amén. Y poder decir como el apóstol Pablo señaló, y con eso termino allá en Romanos. ¿Qué dijo Pablo en la carta a los romanos? Vengan conmigo en el capítulo 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Óigame, tribulación o angustia, guerra, peste, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todas esas son interrogantes. ¿Podrá eso separarnos? Dice así, en el contexto que él vivía, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el que confesara que Cristo era el Señor lo estaban matando. Se acabaron los árboles cerca de Jerusalén de tantas cruces que hicieron para crucificar a los que decían que Cristo era el Señor y no el César. Somos contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice el 37, qué hermoso. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y ahora dice esta palabra de convicción que debe estar en nuestros corazones todo el tiempo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto de pie, hermano?